Abramos nuestras Biblias, por favor. Primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 16. El capítulo que estaremos estudiando hoy es el capítulo 20. Solamente vamos a leer una parte en el capítulo 16. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Bet-el reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Oremos. Nuestro Dios, en esta tarde, al ser expuestos a tu palabra, te rogamos, Señor, podamos ser edificados, ser exhortados, ser animados. Ayúdanos a escuchar hoy tu voz, Señor, a través de este pasaje en las Escrituras. Que podamos obedecerte, que podamos ser obedientes, obedecer y andar en la luz. Es la regla marcada para seguirte, para obedecerte, para ser tus discípulos, como acabamos de cantar, Señor. Háblanos en esta tarde. Ponemos esto en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabo de leer Primera de Reyes, capítulo 16. Y lo que acabamos de leer no es nada grato para la historia de Israel. De hecho, nada más en modo de contextualizar esto, después del reinado de Salomón, recordarán que el reino se dividió en dos partes, ¿verdad? El reino del sur, que era Judá, y el reino del norte, que era Israel. Y el reino del norte comenzó siendo reinado por Jeroboam, quien fue un rey malo. De hecho, todos los reyes del norte fueron reyes malos. Y como pudimos leer ahí en el capítulo 16, leímos acerca de Acab. Y Acab es considerado como uno de los reyes más malos que Israel tuvo. Pero no conforme con eso, se casó con una de las mujeres más malas que tuvo Israel, o al menos su reinado, la famosa Jezabel. Una mujer mala, despiadada, sin corazón, que buscó los beneficios de su esposo y que influyó mucho en sus decisiones y cosas que él hizo. Es muy importante la influencia de la esposa en la vida de un esposo, sobre todo en la vida de un rey. Y no solamente eso, sino que hizo altar en Israel. Anteriormente la capital de Israel era Samaria, la ciudad más importante de Israel, lugar donde llegaban todo el comercio, era su capital, una ciudad importante. Y ahí en Samaria, en la capital, ese Acab hizo altar a Baal, el Dios enemigo del Dios creador, de nuestro Dios. Hizo altar a él, pero no simplemente para satisfacer a alguien más, como otros reyes, sino que dice que lo adoró. Acab había olvidado quién era Dios. Acab había visto la mano poderosa de Dios
en capítulos anteriores, cuando Elías pidió fuego del cielo y Acab había visto cómo Dios, y Elías se burló de sus dioses, y cómo Dios mismo mandó fuego del cielo. Acab había sido testigo de la sequía que estaban viviendo y cómo Elías oró a Dios y cómo Dios, después de varios años, trajo la lluvia a su tierra. Él vio muchos milagros en la vida del pueblo de Israel. Y aún así, dice ahí el pasaje que leímos, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, provocando a ira a Dios. Y ahora vamos, por favor, a primer libro de los Reyes, capítulo 20. Primer libro de los Reyes, capítulo 20. Y es un libro un poco largo. Son 43 versículos. He orado a Dios poder tener tiempo para predicar tantos versículos. Y podemos ver aquí, bueno, de hecho vamos a ver varias cosas, 4 cosas importantes en este pasaje. Las 4 cosas que vamos a ver es, número 1, vamos a ver primero una demanda muy insolente que se le hace al rey. Una demanda muy insolente. Número 2, vamos a ver cómo responde este rey con una respuesta muy vergonzosa. Ese va a ser nuestro segundo punto, una respuesta muy vergonzosa. Número 3, vamos a ver cómo Dios extiende su misericordia. Y cómo el primer punto se relaciona con el tercer punto. Y en cuarto lugar, vamos a ver un corazón no arrepentido. Y cómo el punto número 2 se relaciona con el punto número 4. Por eso he titulado este sermón, una demanda muy insolente y una respuesta vergonzosa. Voy a leer los primeros 6 versículos y dice así, que entonces Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú lo dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Ben-Hadad, rey de Siria, envió una demanda, una petición muy insolente a Acab, rey de Israel. Esos versículos no nos dicen por qué razón quiso pelear contra Acab. De hecho, lo único que nos dice es que Ben-Hadad era un rey, era el rey de Siria y que juntó a sus 32 reyes y todo su ejército y vino contra Israel y lo combatió y lo sitió y le declaró la guerra. Ahora nosotros, políticamente hablando, deberíamos deducir que Israel tuvo que hacer algo para declararle la guerra. Quizás cruzar por su territorio, quizás tomar algo que no había sido suyo, pero aquí no vemos nada de eso. Lo que algunos dicen, algunos comentaristas dicen, es que después de haber pasado por una gran sequía, Israel, ¿se acuerdan? Que el pueblo había pasado por una sequía y que Elías tuvo que orar nuevamente para que hubiera lluvia. Algunos comentan que Israel estuvo muy debilitada, que Israel estaba débil en soldados, en pueblo y en todo lo demás, y que Siria vio una batalla segura en Israel. Dijo, están débiles, han tenido sequía, no tienen provisiones, y obviamente si hay sequía, ¿qué falta? Falta el alimento y muchas otras cosas más. Personas mueren, hay sequía, no tienen un ejército fuerte, preparado, no tienen armas.
La batalla es nuestra, la batalla es segura. Es lo que probablemente pensaba el rey de Siria. Y dice el versículo 2, que envió mensajeros a la ciudad y que le dijo, así ha dicho Ben-Hadad. Me llama mucho la atención esta frase, porque ¿se acuerdan cómo hablaban los profetas en el Antiguo Testamento? Así ha dicho Jehová. ¿Se acuerdan? Muchos profetas hablan así. ¿Y qué significa? ¿Por qué decían eso los profetas? Porque el profeta estaba diciendo, yo soy un mensajero y traigo el mensaje de un rey. La palabra denota un mensaje de parte de la realeza. Entonces no simplemente llegaron los mensajeros y dijeron, te vamos a hacer la guerra. No, hay un decreto real por parte del rey de Siria, oh Israel, y te venimos a decir que te vamos a declarar la guerra. Qué tremendo, ¿no? Qué fuerte. Porque ellos no estaban preparados, porque ellos no estaban listos, porque ellos llegaron a pensar que iban a perder la batalla, pero no solamente eso, sino que no le dijo, vamos a pelear y vamos a ver quién gana, y quien gane se va a quedar con todo. No, ¿qué le dijo? Tu plata y tu oro son míos. ¿Se dan cuenta cuán insolente era el rey de Siria? Al decir, yo no tengo que pelear con alguien tan pequeño como tú. Tú no me haces nada. Tu plata y tu oro son míos ya. Entonces, ¿qué estaba pidiendo el rey de Siria? Quiero inmediatamente tu lealtad. Es lo que le estaba diciendo. Quiero lo mejor de ti, lo más valioso de ti, lo quiero ahora. Pero no conforme con eso, no conforme con pedir su lealtad, le dijo, quiero una garantía de tu lealtad. ¿Se dan cuenta? Y le dice más adelante, en el versículo 3, y tus mujeres y tus hijos hermosos también son míos. Y como garantía de tu lealtad, después le dijo, en el versículo 6, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Cuando viene por primera vez el rey o sus mensajeros, ¿qué es lo que hace ¿Qué es lo que hace Acab? Acab dice, versículo 4, como tú lo dices, Señor Rey mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Pero después le manda a decir, no puedo acceder a que vengas a mi ciudad y te lleves todo. ¿Cómo se le llama eso? Saqueo. Y sabes una cosa, hermano, el libro de los Reyes también se hizo con la intención de que nosotros podamos aprender acerca de la vida de los reyes. ¿Por qué? Porque los reyes eran lo que Dios había establecido para gobernar Israel o Judá. Pero también podemos aprender mucho de su vida y de su carácter, de sus buenas y de sus malas decisiones. Y así como el rey Acab cedió a las peticiones insolentes de ese rey malo, así nosotros en nuestra vida, cuando comenzamos a ceder poco a poco a las peticiones de este mundo, ¿te ha pasado en tu trabajo que comienzas a ceder un poco? Y dices, mira, Juan tiene ciertas cualidades y comienza a ceder, hay que darle más, ¿no? Y ya se dio un poquito más, pues hay que darle más responsabilidades. Pero en este mundo, hermanos, cuando cedemos a las peticiones insolentes del diablo, cuando cedemos a las peticiones insolentes de dar lo precioso de nuestra vida, como cantábamos, tentado no cedas, ceder es pecar. El simple hecho de ceder un poquito es pecado.
Pero este rey dijo, sí, sí, Señor mío, lo que tú digas yo voy a hacer. Cuando Dios, el Dios del pacto, había prometido estar con ellos, cuando el Dios de Israel había mostrado su mano poderosa para que creyera y se arrepintiera, Él cedió un poquito. Y más y más. Y déjame decirte una cosa, entre más cedes a las peticiones de este mundo, más difícil te va a ser decir no. ¿Te ha pasado? Es difícil. Pero entre más tú cedes, más difícil te va a ser decir no. Y es lo que le pasó a este rey. Este rey dijo, bueno, sí te puedo dar oro, plata y un poquito de mí, pero venir a mi casa y venir a la casa de mis siervos, ahí sí ya no te puedo permitir eso. El mundo siempre va a demandar más de ti. El mundo siempre va a pedir más de ti. ¿Y se acuerdan qué es lo que dijo el mismo diablo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú crees que si no se contuvo la boca de decir eso a nuestro amado Señor Jesucristo, de decirle, todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Tú crees que se va a limitar a decirte algo a ti? No, Él va a demandar todo de ti. Y ¿sabes? Este rey no era nada tonto, Ben-Hadad. Porque Ben-Hadad no fue con otro pueblo fuerte, no fue con otro pueblo que tenía un gran ejército y le dijo, te voy a combatir. ¿Con quién fue? Contra Israel, débil, que acababa de pasar la sequía. Y ¿sabes una cosa? Y lo vamos a ver más adelante. Ciertamente somos tentados cuando estamos trabajando fuertemente para el Señor, pero también cuando dejamos que venga una gran sequía a nuestra vida. ¿Tú estás atravesando una sequía fuerte en tu vida? ¿Estás dejando que el fruto del Espíritu se seque más y más? ¿Y estés atravesando una sequía espiritual? Pues déjame decirte una cosa, no va a parar allí. Van a venir tentaciones más fuertes al grado de debilitarte y demanden más y más de ti. No solamente eso, imagina que el banco te llama a esta hora y te dice, Juan, en 24 horas voy a embarcarte todo. ¿Qué harías? Pues yo creo que primero te pones a llorar. Ya no puedes hacer nada. Tienes 24 horas para que seas despojado de todo lo que tienes. ¿Crees que Dios puede ayudarte en 24 horas? Pero cuando estás en pecado, ¿aún crees que Dios puede ayudarte? Pues este rey estaba entre la espada y la pared, literalmente. Tenía que ceder y si no, ¿qué crees que hubiera pasado? ¿O qué crees que va a pasar si él dice que no a un rey muy poderoso? ¿Crees que el rey va a decir, no te preocupes, está bien, dame lo que tengas o lo que puedas? Ya me das en paguitos después, o como puedas irme pagando. ¿Crees que eso iba a decir el rey de Siria? No, era un rey ambicioso y lleno de poder. Él quería todo. Pero mira lo que pasó en esta historia. Versículo 7. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres, y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decida el rey mi señor, haré todo lo que mandase a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciña.
El rey de Israel consultó a los ancianos, a los hombres más sabios del reino, y les hizo ver lo que él estaba pasando. Y si se dan cuenta, anteriormente él estaba muy afligido y no era un hombre que pedía consejos realmente. Realmente cuando pidió la viña de Nabot, su esposa lo vio triste porque no podía obtener esa viña, pero no es como que pidió un consejo. Vemos a un hombre que no pedía consejos. Y esto en forma de aplicación personal, cuán importante es que nosotros podamos pedir consejo a personas más sabias. Es también muy importante porque muchas veces atravesamos por cosas muy difíciles y preferimos no pedir consejo a nadie, luchar nosotros mismos. Pero este rey hace algo muy sabio, a pesar de la respuesta que está por dar. Y él pide consejo, ¿y cuál es el consejo que le dan? Le dicen los ancianos, no le obedezcas ni hagas lo que él pide. Si se dan cuenta, la respuesta es concreta. La Biblia no nos dice que los reyes le dijeron, bueno, sé un poco diplomático, llega a un acuerdo con él, hablen de algunas cosas, ofrécele esto. No. ¿Cuál es el consejo? No le obedezcas ni hagas lo que te pide. ¿Qué significa eso? Resistencia. E incluso el Nuevo Testamento nos dice que debemos resistir al diablo. Es muy interesante, ¿no? Porque no debemos negociar cuando están pidiendo lo mejor de nosotros. En este contexto, o en el contexto de ser tentados. Pero este rey, vean lo que dice. Vean lo que dice, y dice el versículo 8, y él respondió a los embajadores. Haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Era el rey, era el representante de la nación, y de una forma tan cobarde, dice enfrente de todos, bueno, lo único que tengo que decir es que estoy dispuesto a negociar lo que estás pidiendo. Qué terrible iba a ser para este rey negociar lo más precioso que tenía, que no era por él ni siquiera, sino que era dado por Dios. Y me llama mucho la atención, como lo mencionaba ahorita, cómo la Biblia nos exhorta en el Nuevo Testamento también a resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Hermanos, no negociemos. No podemos negociar cuando el diablo viene a pedir lo mejor de nuestros jóvenes. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Recuerdo que el año pasado estaba precisamente en esa iglesia predicando sobre Daniel. Y que igualmente hombres de 14 y 15 años en el lugar de este rey, de Nabucodonosor, y pedían lo mejor de sus jóvenes. Hombres inteligentes, hombres de buen porte, lo mejor. No creas que el diablo va a pedir lo peor de esta iglesia. Ya lo tiene a lo mejor. No creas que el diablo va a pedir lo que más o menos funciona. No. Él va a pedir tus dones. Él va a pedir tu tiempo. Él va a pedir tu santidad. Él va a pedir tu disposición. Lo mejor que podemos tener en esta iglesia, gracias a Dios hay cosas muy buenas, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pero Él va a pedir lo mejor. ¿Y estaremos dispuestos a negociarlo? Padres, jóvenes, chicos, chicas, hermanos, hermanas, ¿estaremos dispuestos a negociar, dar lo mejor? Qué hermoso himno ese que dice, da lo mejor al maestro, ¿verdad? Tu juventud, tu vigor. ¿Estás dando lo mejor a Cristo? ¿Todos aquí en general? ¿O estás negociando
No con un rey malo como Ben-Hadad ni con el diablo, sino aún con Cristo mismo, el rey de nuestra vida. ¿Estás negociando qué darle? ¡Qué tremendo! Porque el mensaje que tenemos aquí es un mensaje de resistencia. Resiste. Es una batalla muy difícil, es una decisión muy complicada, pero resiste, Acab, resiste. Eso fue lo mejor que le pudieron haber dicho a Acab. Y Acab, muy políticamente, negocia. Pero aún en eso, Acab fue un poco sabio también. Y ven lo que dice Acab. Bueno, Ben-Hadad dice, yo creo que riéndose, así como esos reyes de Siria, ¿verdad? Con tantos aretes y así riéndose muy malo, ¿no? Y ha de haber dicho, pobre pequeño, pobre rey, la victoria ya es mía, ya lo he ganado. Dice, no bastarán los puños de mi gente para ver el polvo de Israel. Y quizás riéndose al final. Y lo más sabio que pudo haber dicho Acab es, no cantes victoria hasta que la batalla haya terminado. Y dice el versículo 10, y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, como lo mencionaba, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe, versículo 11, que no se alabe tanto el que se ciña las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud que está delante de ti? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano. Pero ve lo que dice el versículo 13 al final. Para que conozcas que yo soy Jehová. Y a partir del versículo, estos versículos vimos en Acab una demanda muy insolente, vimos una respuesta muy vergonzosa, pues él cedió todavía a negociar, pero en el versículo 13 en adelante podemos ver cómo Dios extiende su misericordia. Y en el versículo 13 dice al final, he aquí, yo la entregaré hoy en tu mano para que conozcas. No que conozcan, ¿sí se dieron cuenta? No que Israel conozca, sino para que conozcas que yo soy Jehová. Dios extendiendo su misericordia en la vida de este rey tan malo, que el Espíritu mismo nos da testimonio de que no hubo rey más malo que Acab. Ahora, hay un poco de ironía en este versículo porque, como lo mencioné al principio, Acab vio cómo descendió fuego del cielo cuando Elías oró a Dios y se burló de todos sus dioses. Acab lo vio. Acab escuchó que Elías estaba hablando con Dios. Y aún así no conoció a Dios. Acab fue testigo de las oraciones de Elías para que lloviera. Y aún así no creyó. Y este profeta, que muchos afirman que no era ni Eliseo ni Elías, sino uno de los 7,000 fieles que habían todavía estado vivos, este profeta viene y le dice a Acab, la victoria va a ser tuya para que conozcas a Jehová el Señor. Y dice el versículo 14, y respondió Acab, ¿por mano de quién? ¿Quién va a pelear? ¿Quién lo va a hacer? Y dice el profeta, así ha dicho Jehová. ¿Se dan cuenta otra vez? Profeta de Dios
dando un decreto real. Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, me llama la atención que me estés diciendo que nosotros, ¿quién va a comenzar la batalla? Y dice el profeta, tú. Entonces, él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. ¿Cuántos van? 7,232. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos y los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos. Si han salido para pelear, tomadlos vivos. Hasta ahí. Y en estos versículos vemos que Dios le garantiza la victoria a Acab. Y me llama mucho la atención que Acab, en un sentido, no duda. Él no tenía mucho tiempo para actuar. Él no tenía más que unas horas para pasar revista a toda su gente. Tenía 232 personas. Tenía 7,000 hombres para pelear y no iban a ejercitarse en ese momento. No iba a buscar más, no tenía más. En un sentido, él creyó lo que el profeta le estaba diciendo. Y es muy interesante porque casi siempre en las batallas atacaban al amanecer. Cuando salía el sol, estaban tras las cordilleras, tras los montes, y por aquí salía el sol, o antes de salir el sol, a las 3, 4 de la mañana, atacaban. Pero qué rara batalla es esta, porque ellos salen a mediodía, donde el sol está en su máximo esplendor. Ben-Hadad no esperaba este golpe, pero Ben-Hadad estaba borracho. Ben-Hadad estaba demasiado confiado en su propia fuerza, que mira lo que dice. De hecho no tiene sentido lo que dice Ben-Hadad, porque Ben-Hadad dice en el versículo 18, si han salido por paz, tómalos vivos. Y si han salido a pelear, tómalos vivos. Está totalmente ebrio. No sabe lo que dice, no tiene coherencia. Lo más coherente es, si vienen a pelear, ataquen. Si vienen por paz, escúchalos, ¿no? Algo así. Pero él está totalmente borracho, está lleno de alcohol, él y su gente. Y ellos aprovechan esta estrategia militar. Y dice el versículo 19, salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias en pos de ellos. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. En otras versiones dice, provocándoles gran muerte, gran dolor. Vemos cómo Dios da la victoria y cómo Dios ofrece su misericordia y cómo Dios ofrece su gracia. Y hermanos, esta victoria para nada debía ser atribuida a Acab. Esta victoria se debía solamente a Dios. Y en esta tarde lo que quiero decirte con esto que acabamos de leer es que no importa cuán grandes hayan sido tus pecados, Dios extiende, por eso quise usar esta palabra, Dios extiende su misericordia. Dios prolonga su misericordia. Es lo que nos dice Pablo en Romanos, ¿no? Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Me encanta leer este tipo de pasajes porque nos hacen ver que un hombre que no merecía ni lo más mínimo de la misericordia de Dios,
Este hombre merecía el abandono total de Dios. Pero Dios extiende su misericordia. En esta tarde hay alguien tan cargado de sus pecados que cree que no merece el perdón de Dios. Hay alguien que ha sentido esa carga tan grande que piensa que Dios ya no puede perdonarlo, que está entre la espada y la pared y ha visto el fin de su vida. Dios hoy extiende su misericordia. Dios hoy está hablándole y extendiendo su mano poderosa para que la batalla no sea atribuida a Él, sino sea atribuida a Dios. Dice que a todos los hijos de Israel, que eran 7,000, no eran, nada más quiero dejar en claro que no eran 7,000 de los profetas que habían sobrevivido, sino que eran 7,000 hombres preparados para la guerra, entre comillas. Entonces era un ejército pequeño, básicamente. Si se dan cuenta cómo la Biblia nos da testimonio de aunque lo pequeño, nos da muchas características, ¿no? Eran 7,000 hombres, un ejército pequeño, estaban en sequía, poco preparados, y Dios da la victoria. Una victoria muy grande, una victoria muy gloriosa. Y dice el versículo 23, bueno, el versículo 22, dice que vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Ahora, eso es muy importante porque eso lo podemos ver con mucha claridad en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, cuando Dios nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y Dios nos dice que nos pongamos el escudo, el calzado, la armadura de Dios por completo. Pero es muy interesante porque no nos dice Dios, ponte la armadura y después cuélgala y repósate un rato, no. ¿Se acuerdan lo que dice? Y después de esto, estad firmes. Es lo que dijo Pablo a nosotros. Y aquí le está diciendo, ya peleaste, ya ganaste. Es tuya la victoria, pero mira lo que te mando. Versículo 22. Fortalécete, considera y mira lo que hagas. Porque pasado un año, en un año, tienes un año para prepararte. Va a venir el rey de Siria y vendrá contra ti. ¿Te das cuenta que Acab no había hecho nada para ganarse el odio de Ben-Hadad al principio, pero aún así era una batalla muy personal? Pues así es nuestra lucha, hermanos. ¿Yo qué le echo al diablo? Yo no le echo nada. ¿Qué le echo al diablo para ser hijo de Dios? Eso. Ser, no miembro solamente de esta iglesia, ser escogido, amado, tan extendido en misericordia. La lucha se ha vuelto personal contra nosotros, contra ti. Y yo no te voy a decir pasado un año porque no soy profeta, pero quizás en un día, o en una semana, o en unos meses, esa misma batalla que tuviste y que Dios te dio la victoria sobre ese pecado, sobre esa tentación, va a venir con más fuerza. ¿Estás consciente de eso? ¿O piensas que ya no vas a luchar más con ese pecado? ¿Estás consciente? Ay, yo ya tengo la victoria y ya te relajas y dejas de trabajar en esa área de tu vida y le das más lugar al diablo, más lugar, más lugar. Pues déjame decirte algo. No, mira. ¿Qué significa mirar? Estar alerta, ¿no? Estar vigilante. Fortalécete. ¿Cómo te puedes fortalecer? Creo que hemos hablado mucho sobre eso, ¿verdad? Sobre la vida espiritual. Trabaja sobre ese pecado. Lucha. Confiesa a otros. Rendición de cuentas, etc. Y mira lo que hagas.
porque vendrá con más fuerza. ¿Lo hizo o no lo hizo? Veamos lo que dice. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate con otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, y lo hizo así. Nuestro enemigo se fortalece también, se prepara para atacar, para saber en qué área. Y vean esto, hermanos, lo cierto es que estos sirios le debían su deidad a cierto territorio, era su teología. Pero hermanos, ¿no el Dios de los montes es también el Dios de las llanuras? ¿Sí o no? ¿No el Dios de la tentación, el Dios que nos ayuda en la tentación del chisme, no es el mismo que nos ayuda en la tentación sexual? ¿Sí o no? Sí. Ese es en el Dios que creemos. Pero ¿sabes una cosa? Podemos caer en la tentación que Dios solamente puede ayudarme en algunas cosas. Que Dios solamente es capaz de solucionar unas cuantas, pero otras no. Quiero mencionar un comentario que hace Spurgeon al respecto. Y él dice lo siguiente sobre el Dios de los montes y el Dios de las llanuras. Dice: aquí ellos, los sirios, se imaginaron que Dios podía ser moldeado en la imagen de lo que ellos lo querían relacionar. El arte de invención de dioses es muy común entre los hombres. En lugar de ir hacia la revelación y ver a Dios y humildemente creer en Él mientras Él se revela a sí mismo, los hombres se sientan y consideran qué clase de Dios Él puede ser. Y al ser esto, ellos no son más sabios que el hombre que hace un Dios de barro o un Dios de piedra. Crear una imaginación de Dios es lo mismo que crear a un Dios de barro, a un Dios de piedra, idolatría. Después sigue diciendo Spurgeon: muchos hoy en día piensan que Dios es un Dios de los montes y no de las llanuras. Ellos piensan que Dios es un Dios del pasado, pero no del presente. Ellos piensan que Dios es un Dios en una clase de prueba, pero no de otra clase. Creen en ello, ya que Satanás no puede destruir la iglesia al rugir contra ella como león, y ahora él intenta aplastar al abrazarla como un oso. Hay verdad en esto, pues no es toda la verdad. ¿En verdad crees, hermano mío, que Dios no puede preservar a su iglesia en la prueba particular por la cual ella está pasando ahora? Él es el Dios de los montes de persecución, pero no el Dios de los valles de la prosperidad. ¿Crees que Dios puede ayudarte en grandes dificultades, pero no en esa cosita pequeña que estás pasando? Y concluye diciendo lo siguiente: ¿acaso crees que Dios ayudará a George Whitefield, un gran evangelista del siglo XIX, y no ayudará a un pobre predicador que está peroneando sobre el campo? ¿Crees que asistirá al ministro más serio, quien se dirige ante miles de personas predicando, y que abandonará a una sencilla muchacha que enseña a una decena de niños en escuela dominical? ¿Despreciará Jesús el día de las pequeñas obras? Esta era la teología del rey de Siria, pero se ha vuelto la teología de muchos cristianos hoy en día. Un Dios de los montes, un Dios de las cosas grandes, un Dios que opera en su territorio, en la iglesia, pero no en las cosas pequeñas. ¿Esa es tu teología a veces acerca de Dios? Y qué tremendo, porque esa teología puede ser comparada con la de un rey pagano, con la de un rey malo, con la de un rey que ni siquiera tenía una teología buena. Debemos tener cuidado
en creer que Dios es el Dios de las cosas grandes, pero también el Dios de las cosas pequeñas. Y que Dios nos puede escuchar en esta iglesia, pero también, si estamos en la necesidad de nuestra casa, Él nos puede escuchar. ¿Estás seguro de eso? Noto algunas caras confundidas. ¿Estás seguro de esa verdad? Dice el versículo 26, pasado un año, llegó el momento de la segunda batalla. Y pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomaron provisiones. Y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Impresionante, ¿no? Porque ahora ya se habían fortalecido, ahora traían más gente, y era tanta la gente que traían que los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Hace un año el profeta había dicho algo similar, ¿se acuerdan? Queda como la pregunta, ¿habrá conocido a Jehová? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo habrá conocido? ¿Se habrá fortalecido? ¿Habrá trabajado en esas áreas de debilidad? ¿Se habrá arrepentido de sus pecados y de su idolatría? ¿Qué creen que pasó? ¿Quieren saber? Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 29, 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Y al 7º día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Efet, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí hemos oído que los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestro cuello y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Y antes de continuar, Dios nuevamente da la victoria. Qué tremenda victoria, ¿verdad? Qué tremenda victoria le da otra vez a Acab, porque Dios, clemente y misericordioso, en sí, ¿quién era clemente? Era Dios, y tan lleno de misericordia. Le da la victoria y nos dice cuántos hombres mataron. 100,000 de a pie nada más, sin contarlos a caballo. 100,000 hombres de a pie. Mataron a 27,000, bueno, no los mataron, cayó un muro sobre ellos. Más de 100,000. ¡Qué matanza tan tremenda hubo ese día! Hermanos, Dios da victorias muy grandes. Dios nos da victorias sobre el pecado muy grandes, pero viene la pregunta más importante para tu vida esta tarde. ¿Qué haces tú con las victorias que Dios te está concediendo? Porque no me vas a negar que Dios te ha dado victorias esta semana sobre el pecado, ¿cierto o falso? Y victorias muy grandes. Pero ¿qué vas a hacer tú con esas victorias que Dios te ha dado? Y dice que sus siervos le dijeron a Ben-Hadad, vamos a vestirnos de cilicio. La soga en el cuello significa que ellos estaban en un sentido arrepentidos y que estaban suplicando misericordia de un rey. Eso significaba la soga en el cuello y el vestirse de cilicio. Y lo que tenía que hacer, por si no lo saben, lo que tenía que hacer Acab, Dios le había dado la instrucción de acabar con sus enemigos. Ellos no podían vivir con sus enemigos. Era una de las cosas que tenían que hacer los reyes.
Los reyes tenían que acabar con sus enemigos. ¿Por qué? Porque no podían mezclarse. Porque ellos iban a influenciar en la adoración a Dios. Por eso Dios había dado esta orden, que tenían que acabar con sus enemigos. No podían consentir, vivir con sus enemigos. No podían hacerlo. El rey tenía que ser muy estricto en esto y tenía que darle pena capital al rey de otra nación. ¿Lo hizo? Vean lo que pasó. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas, versículo 32, a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice. Qué contraste, ¿no? Primero Acab, un año antes, está diciendo: soy tu siervo, ¿no? Y todo lo que tengo te lo voy a dar. Pero ahora Ben-Hadad viene y dice: tu siervo, estoy a tus pies, te ruego que viva mi alma. Y ve lo que dice el versículo 32 al final. Si él vive aún, ¿qué dice? Mi hermano es. Qué triste. Qué triste. Y ahí no acaba la historia. Pero qué triste decir: este hombre que es mi enemigo y que por orden de Dios debo darle muerte, mi hermano es. Versículo 33 dice: esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco, que estaba al norte, para ti, como mi padre lo hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Acab tenía su vida en sus manos. Y en lugar de darle muerte, lo dejó ir. Pero la victoria no era de él. La decisión de dejarlo vivir o no era de él. La decisión de hacer un pacto no era de él. ¿De quién era la victoria? De Dios. Dios le había dado la victoria. ¿Y sabes qué es lo que hizo acá? Dijo: la victoria es mía. Yo decido qué hago con él. Mi hermano es, y haré un pacto. ¿Y sabes qué pasa? Cuando muchas veces consentimos dejar vivos algunos pecados en nosotros, no estás creyendo que Dios te da la victoria sobre esos pecados. Estás diciendo: yo, en mi propia santidad, lo he logrado. Yo me he esforzado. Yo he hecho, yo he realizado, yo me he esforzado y yo tuve la victoria sobre ese pecado. Yo decido en este momento si la dejo entrar a mi vida otra vez o no. Y no le cortamos la cabeza a ese pecado. Cuando la victoria y la misericordia es de Dios. Más adelante viene el profeta, para no leerlo todo, pero viene el profeta y le da una enseñanza al rey. Y le dice en el versículo 35, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. El profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo:
Tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a oír, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será su sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era uno de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, porque soltaste la mano del hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Nuestra última parte es un corazón no arrepentido. Este rey recibió la lección de su vida. Había visto por más de un año la gracia y la misericordia extendida a su vida y a su reino. Su reino pudo haber sido fructífero. Quizás no de la línea donde vendría Cristo, pero por lo menos fructífero, por lo menos bueno. Tuvo en su tiempo la oportunidad de arrepentirse y obedecer a Dios, pero no lo hizo. Y cuando es confrontado cara a cara con uno de los profetas, se da cuenta cuán grande había sido su pecado. Pero ¿sabes una cosa? Le pasó lo de Judas. No se arrepintió. Lleno de rencor, lleno de remordimiento, lleno de furia. Ve lo que dice al final del versículo 43. Y el rey de Israel, ¿cómo se fue a su casa? Triste y enojado. Y llegó a Samaria. Quizás tú estés ahorita triste. Quizás tú estés ahorita enojado por algunos pecados, pero no te vayas si no te has arrepentido. No te vayas si no has confesado tus pecados. No te vayas si no has reconocido que la victoria en tu vida es de Dios. No te vayas así. Porque el final de la vida de este hombre, sin pensarlo, una lanza es, valga la redundancia, lanzada a la aventura. Él estaba cubierto y cae una lanza y lo mata. Y así murió acá. Triste, enojado, furioso, pero peor aún, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Solo para terminar, quiero que reflexionemos en esto. Somos tentados de muchas maneras. Somos tentados a tal grado que nos vemos entre la espada y la pared como este hombre. Y nos preguntamos, ¿quién me dará la batalla? ¿Aún dudas de Dios? ¿Aún dudas que Dios está en las batallas grandes como en las batallas pequeñas? ¿Y qué haces tú cuando has tenido la victoria y ha llegado un tiempo de receso a tu vida? ¿Qué haces tú? ¿Te preparas? ¿Estás vigilante y te fortaleces? ¿O te relajas? Vamos a orar. Señor Dios nuestro, en esta tarde te agradecemos el tiempo que podemos pasar en tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando en algún momento hemos llegado a pensar que solamente eres el Dios de los montes, pero no el Dios de las llanuras. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a creer más en ti y que cada victoria que tenemos no es por nosotros, no es por nuestra mucha consagración, sino que toda victoria podamos llevarla siempre a ti, podamos decir solo a Dios la gloria, en cada momento, en cada victoria. Ayúdanos en nuestras luchas, que son muy grandes, y a permanecer vigilantes,
cuando ese momento de tranquilidad llegue, porque, como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, y habiendo acabado esa batalla, estad firmes. Ayúdanos a permanecer firmes, a resistir, a ser vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Que podamos echar todas nuestras cargas sobre ti, porque tienes cuidado de nosotros. Ponemos esto delante de ti, agradecidos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.